México no solo se despide de sus ídolos, los acompaña, los llora, los transforma en parte de su historia íntima. En este país, la muerte de una figura pública no es un hecho silencioso ni privado. Es un acto colectivo, casi ritual, en el que miles, a veces millones, se reconocen en la pérdida de alguien a quien nunca conocieron personalmente, pero que estuvo presente a lo largo de toda una vida. Canciones que sonaron en la infancia, películas vistas en familia, personajes que hicieron reír cuando no había mucho más que celebrar. Por eso, cuando algunas figuras famosas se fueron, México entero se detuvo. Las calles se llenaron, las flores se agotaron, los mariachis lloraron mientras tocaban, y los funerales dejaron de ser simples despedidas para convertirse en capítulos históricos cargados de emoción. Si estas historias también forman parte de tu memoria, deja tu like ahora, suscríbete al canal y comparte este video. Juntos, vamos a recordar a los ídolos que sostuvieron la cultura mexicana durante décadas. Y no olvides comentar. ¿Llegaste a participar en alguno de estos funerales? ¿Cómo fue esa experiencia? Pero para entender por qué México reacciona así cuando pierde a un ídolo, es necesario volver al momento en que todo comenzó. El primer gran duelo colectivo, aquel que le enseñó a todo un país a llorar unido, ocurrió en 1957. Un día en el que la radio anunció algo para lo que nadie estaba preparado. El nombre era Pedro Infante. La muerte de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957, no puede entenderse únicamente como el fallecimiento de un artista famoso. Lo que ocurrió ese día fue un colapso emocional colectivo, algo poco común incluso en sociedades acostumbradas a idolatrar figuras públicas. Cuando la noticia comenzó a difundirse por la radio de que el avión en el que viajaba Pedro se había estrellado en Mérida, Yucatán, la reacción inicial fue la negación absoluta. El país simplemente se negó a creerlo. Durante horas circularon rumores de que había sobrevivido, de que se trataba de un error, de que otro cuerpo había sido confundido con el suyo. Esa resistencia a la realidad ya decía mucho sobre el lugar que Pedro Infante ocupaba en el imaginario nacional. No era solo un actor o un cantante popular, era la personificación de un ideal colectivo, una figura casi mítica construida por el cine, la música y una relación afectiva profunda con el público. Pedro representaba al hombre sencillo, honesto, trabajador, apasionado, capaz de sufrir y amar con la misma intensidad. Cuando ese símbolo cayó del cielo, literalmente, todo el país sintió que algo esencial había sido arrancado. A medida que la confirmación oficial de la muerte se impuso, la conmoción salió del terreno de la incredulidad y se transformó en una desesperación abierta. Personas lloraban en las calles, interrumpían su trabajo, se reunían frente a las radios, como si necesitaran escuchar la noticia una y otra vez para hacerla real. México entró en un estado de luto espontáneo, sin decretos oficiales ni directrices institucionales. Fue el pueblo quien decidió detenerse. El velorio y el funeral de Pedro Infante dejaron al descubierto algo que hasta entonces no se había visto a tal escala. Multitudes se aglomeraron de forma incontrolable. Hombres y mujeres se desmayaban, gritaban, suplicaban, se empujaban en un intento desesperado por acercarse al ataúd. La emoción superó cualquier protocolo de seguridad o respeto formal. No era un espectáculo planificado. Era una reacción cruda, visceral, casi primitiva. Muchos periódicos de la época registraron escenas de histeria colectiva, algo que hoy podría parecer exagerado, pero que en ese contexto tenía pleno sentido. El país no solo se estaba despidiendo de un ídolo, estaba tratando de procesar la ruptura de una narrativa que le daba consuelo. Pedro Infante se había convertido con los años
en una especie de garantía simbólica de que ciertos valores aún existían. Su muerte abrupta y violenta destruyó esa sensación de continuidad. El funeral también reveló un fenómeno curioso y perturbador. Para muchos, Pedro simplemente no podía estar muerto. Durante años persistieron rumores de que había sobrevivido, de que había sido visto en distintas ciudades, de que había decidido desaparecer. Estos rumores no surgieron de la nada, nacieron de la incapacidad emocional colectiva para aceptar que alguien tan presente, tan cercano, pudiera desaparecer de forma tan definitiva. La cultura popular transformó el dolor en leyenda porque la realidad resultaba insoportable. Este mecanismo psicológico dice mucho sobre el impacto de su figura. Pedro Infante no era distante como otras estrellas, cantaba historias que parecían sacadas de la vida cotidiana, interpretaba personajes que el público reconocía como vecinos, hermanos o padres. Esa cercanía emocional hizo que su muerte se sintiera como la pérdida de alguien de la familia. El duelo se prolongó durante años y quedó cristalizado en la memoria cultural del país. Hasta hoy, el nombre de Pedro Infante carga una fuerza emocional que atraviesa generaciones. Su funeral marcó un antes y un después en la relación entre México y sus celebridades. A partir de ese momento, quedó claro que la fama podía trascender el entretenimiento y convertirse en identidad nacional. El luto que paralizó al país en 1957 no fue solo por un hombre que murió joven, sino por la idea de que ciertos símbolos son eternos. La muerte de Pedro Infante le enseñó a México, de forma brutal, que incluso los mitos caen. Después de aquel adiós marcado por la desesperación y la incredulidad, México aprendió que perder a un ídolo podía ser caótico, doloroso e irreversible. Décadas más tarde, el país enfrentaría otra despedida histórica, pero esta vez el silencio hablaría más fuerte que el llanto. Un adiós menos explosivo, pero igualmente profundo. Era el momento de decirle adiós a Cantinflas. La muerte de Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, el 20 de abril de 1993, marcó un tipo de duelo muy distinto al provocado por ídolos trágicos o muertes inesperadas. No hubo un shock violento ni una incredulidad colectiva. Lo que se extendió por México fue una tristeza densa, madura, casi silenciosa, como si el país supiera que no solo se despedía de un comediante, sino de una parte esencial de su propia conciencia social. Cantinflas no fue un artista común. Durante décadas construyó un personaje que parecía ingenuo, confundido y torpe, pero que en realidad era una de las críticas más agudas jamás hechas a las estructuras de poder, a la burocracia, a las injusticias sociales y a las contradicciones del México profundo. Detrás del humor caótico y de las frases aparentemente sin sentido, existía una inteligencia poco común, capaz de decir verdades duras sin provocar rechazo. Cuando Cantinflas murió, México comprendió que había perdido a alguien que hablaba por él, alguien que traducía en risa lo que el pueblo sentía, pero no siempre lograba expresar. El funeral reflejó exactamente eso. No estuvo marcado por la histeria ni por el descontrol emocional. Fue una despedida cargada de respeto, silencio y reconocimiento. Políticos, artistas, intelectuales y personas comunes se mezclaron en un mismo espacio, algo que el propio Cantinflas había hecho simbólicamente durante años en sus películas. Las filas para despedirse de él eran largas, pero ordenadas. La gente lloraba en silencio, muchas veces sosteniendo fotografías antiguas, carteles improvisados o simplemente mirando el féretro con una expresión de profunda gratitud. No se lloraba solo la muerte de un hombre, sino el final de una época en la que el humor popular todavía podía confrontar al poder sin ser absorbido por él. Al revisar los registros de la época, queda claro que la cobertura mediática también adoptó un tono distinto. No hubo sensacionalismo,
los periódicos hablaban de legado, de historia, de impacto cultural. Cantinflas era tratado como patrimonio nacional, no como una celebridad desechable. Esto se debía a que su figura atravesó generaciones y clases sociales. Fue amado por la gente sencilla, respetado por los intelectuales y reconocido internacionalmente incluso por figuras como Charlie Chaplin, quien lo consideraba uno de los más grandes comediantes del mundo. Ese reconocimiento externo reforzó aún más la percepción interna de que México estaba perdiendo a alguien verdaderamente único. El funeral de Cantinflas también dejó al descubierto una contradicción dolorosa. El hombre que pasó su vida burlándose de la desigualdad, la corrupción y la arrogancia del poder, fue homenajeado por representantes de las mismas estructuras que satirizó durante décadas. Ese contraste no pasó desapercibido. Para muchos, era imposible no notar la ironía silenciosa del momento. Aún así, no hubo estallidos de indignación. El clima fue de aceptación melancólica, tal vez porque el propio Cantinflas había enseñado al país que reírse de la tragedia era una forma de sobrevivir a ella. Su despedida no fue ruidosa, porque su presencia siempre fue más profunda que estridente. No necesitó escándalos ni excesos para existir. Su fuerza estaba en la palabra torcida, en el gesto exagerado, en la lógica invertida que revelaba verdades incómodas. Tras su muerte, algo quedó claro. México perdió una voz capaz de dialogar con el pueblo sin intermediarios. A diferencia de otros ídolos, Cantinflas no representaba un sueño inalcanzable, sino la propia realidad cotidiana, con sus dificultades y absurdos. Su funeral simbolizó el cierre de un ciclo histórico, el final de un tipo de humor que no dependía del cinismo ni de la agresividad para ser crítico. Hasta hoy, cuando se habla de Cantinflas, no se habla solo de películas o risas, sino de una forma de pensar, de cuestionar y de resistir. El adiós a Mario Moreno fue en la práctica el adiós a una conciencia popular que ayudó a México a mirarse con mayor honestidad. Y quizá por eso su ausencia sigue sintiéndose no como una simple nostalgia, sino como un vacío intelectual y moral que aún no ha sido completamente llenado. Si Cantinflas fue despedido con un respeto silencioso, México aún descubriría que existen otras formas de vivir el duelo, algunas más ruidosas, contradictorias e intensamente emocionales. Años después, el país no solo lloraría la muerte de un artista, sino que transformaría el dolor en música. Así ocurrió cuando Juan Gabriel partió. La muerte de Juan Gabriel, el 28 de agosto de 2016, no provocó en México un luto convencional, de esos marcados únicamente por el silencio, la ropa negra y los gestos contenidos. Lo que se vio fue algo mucho más complejo y profundamente revelador sobre la relación entre el artista y el país. Desde el momento en que la noticia comenzó a circular, primero en redes sociales y luego confirmada oficialmente, el impacto inicial se transformó rápidamente en una reacción colectiva casi instintiva. La gente empezó a cantar. En casas, bares, plazas, autos detenidos en el tráfico y transmisiones improvisadas en las calles, las canciones de Juan Gabriel comenzaron a sonar como si todo el país hubiera decidido procesar el dolor de la única manera posible, a través de la obra que él dejó. Ese comportamiento no fue casual. Juan Gabriel no era solo un cantante popular, era una especie de confesor emocional de varias generaciones. Sus letras hablaban de abandono, amor no correspondido, dolor, orgullo herido, esperanza y dignidad con una franqueza poco común, especialmente en una cultura donde muchos sentimientos, en particular los masculinos, han sido históricamente reprimidos.
Cuando murió, México no perdió solo una voz famosa, perdió un canal legítimo de expresión emocional. El funeral y los homenajes públicos reflejaron exactamente esa dimensión. En lugar de un velorio silencioso, lo que se formó fue una sucesión de ceremonias marcadas por el canto colectivo, los aplausos, las lágrimas abiertas y una atmósfera que, para quien observaba desde fuera, parecía contradictoria. ¿Cómo era posible llorar y celebrar al mismo tiempo? La respuesta estaba en la propia esencia de Juan Gabriel. Su carrera siempre se movió entre el drama y la celebración, entre el sufrimiento profundo y la afirmación de la vida. Nunca se ajustó a moldes rígidos de comportamiento artístico o social, y su despedida siguió esa misma lógica. Multitudes se reunieron en lugares simbólicos como el Palacio de Bellas Artes, transformando el espacio en un escenario de catarsis colectiva. Personas de todas las clases sociales, edades y orígenes cantaban juntas, muchas veces abrazando a desconocidos, como si compartieran una misma historia personal. Al revisar los testimonios de la época, queda claro que para muchos el duelo por Juan Gabriel no era solo por la muerte del artista, sino por la pérdida de un compañero emocional. Sus canciones habían estado presentes en rupturas dolorosas, bodas, traiciones, reconciliaciones y momentos de profunda soledad. Él estaba ahí cuando nadie más parecía estarlo. Por eso, el llanto venía acompañado de gratitud. A diferencia de otros funerales marcados por la tensión o el silencio pesado, el de Juan Gabriel tenía un aire casi ritual, como si el país estuviera realizando una despedida activa y participativa, donde cada canción entonada era una forma de decir gracias. Los medios registraron escenas que se volvieron emblemáticas, personas cantando con la voz quebrada, interrumpiendo la canción para llorar y retomándola enseguida, como si el propio acto de cantar fuera necesario para no derrumbarse por completo. Ese comportamiento colectivo también reveló algo más profundo sobre la figura de Juan Gabriel. Él había normalizado la vulnerabilidad. En un contexto cultural muchas veces dominado por expectativas rígidas de masculinidad y conducta, demostró que sentir intensamente no era una debilidad. Su muerte, por lo tanto, activó emociones que iban más allá de la admiración artística. Activó permisos internos. México lloró en voz alta, lloró cantando, porque Juan Gabriel había enseñado que no había vergüenza en ello. Su funeral no fue solo el cierre de una trayectoria brillante, sino la confirmación de un legado emocional que sigue vivo. Incluso años después, sus canciones continúan siendo la banda sonora de despedidas personales, como si se hubiera vuelto, paradójicamente, eterno precisamente por haber hablado tanto de las pérdidas. El duelo que se volvió canción en agosto de 2016 no terminó cuando concluyeron las ceremonias. Se transformó en memoria activa, en repetición constante de las canciones que ayudaron a millones de personas a sobrevivir a sus propios dolores. Juan Gabriel no fue sepultado únicamente como un ídolo nacional, sino como alguien que enseñó a todo un país a llorar sin pedir disculpas y a convertir el sufrimiento en voz. Por eso, su despedida no fue silenciosa, fue cantada, y sigue siéndolo cada vez que alguien presiona play y encuentra en esas letras un reflejo fiel de su propia vida. Pero no todos los funerales están marcados por el canto y la catarsis colectiva. En algunos casos, la tristeza viene acompañada de algo más oscuro, un sentimiento que paraliza, silencia y alerta. Cuando Valentín Elizalde fue asesinado, México no lloró únicamente la pérdida de un cantante joven, sino que enfrentó de frente el miedo que atravesaba a su propia cultura. La muerte de Valentín Elizalde en noviembre de 2006 no generó solo tristeza o conmoción popular, produjo algo más inquietante. Un tipo de duelo contaminado por el miedo, la sospecha y la sensación colectiva de que aquella despedida podía no ser segura ni siquiera para los vivos.
Desde el momento en que se confirmó que el cantante había sido brutalmente asesinado tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas, el impacto fue inmediato, pero rápidamente dio paso a un clima de tensión que se extendió mucho más allá del mundo de la música. Valentín no era solo un joven artista en ascenso, representaba a una nueva generación del regional mexicano, vinculada a los corridos modernos, a una estética más directa, cruda y para muchos, peligrosamente cercana a la realidad del narcotráfico. Su asesinato expuso una verdad incómoda. En ese contexto, la música no era solo entretenimiento, podía interpretarse como postura, desafío o riesgo. El funeral de Valentín Elizalde reflejó exactamente ese ambiente. A diferencia de otras despedidas marcadas por multitudes emotivas y celebraciones públicas, el clima era pesado, silencioso y tenso. Había una fuerte presencia policial, seguridad armada y miradas atentas a cada movimiento. La gente hablaba en voz baja, evitaba permanecer demasiado tiempo en el lugar y mostraba un comportamiento inusual para el velorio de un ídolo popular. El miedo no era abstracto. Circulaban rumores de que el asesinato estaba relacionado con disputas entre grupos criminales, con letras de canciones interpretadas como provocación y con mensajes cifrados que el público común quizá nunca había percibido del todo. Independientemente de la veracidad de todas esas versiones, el impacto psicológico era real. El funeral no era solo una despedida, era un recordatorio constante de que la violencia podía atravesar cualquier espacio, incluso el duelo. Al revisar testimonios de personas que estuvieron presentes, queda claro que muchos acudieron por respeto y cariño, pero también con temor. No hubo la catarsis colectiva típica de los funerales de grandes estrellas. Las lágrimas eran contenidas, los gestos discretos. Era como si todos entendieran, aunque de forma intuitiva, que ese no era un momento para desbordes emocionales. Valentín Elizalde fue velado no solo como artista, sino como símbolo de un país que atravesaba una escalada de violencia cada vez más visible. Su cuerpo allí presente parecía cargar una advertencia silenciosa. Ciertas fronteras habían sido cruzadas y no había un retorno sencillo. La prensa, por su parte, cubrió el funeral con cautela. A diferencia del tratamiento dado a otros ídolos, había un cuidado casi táctico en las palabras, las imágenes y los comentarios. Pocos detalles, muchas preguntas sin respuesta y una sensación persistente de que algo mayor estaba en juego. El miedo también se manifestó en la ausencia. Muchos colegas del medio artístico optaron por no asistir, ya fuera por recomendaciones de seguridad o por autoprotección. Esa ausencia decía mucho. El funeral de Valentín Elizalde demostró que en ese contexto, incluso el acto de despedirse podía ser peligroso. El público no lloraba solo la pérdida de un cantante carismático y talentoso, sino la confirmación de que la música regional mexicana se había convertido en parte de un conflicto más amplio, donde la fama y la visibilidad no garantizaban protección. El duelo estuvo atravesado por una conciencia brutal de la realidad. Valentín murió joven, en la cima de su carrera, y su funeral no ofreció consuelo ni cierre emocional. Dejó preguntas, inseguridad y una sensación colectiva de vulnerabilidad. El miedo que marcó aquella despedida no fue solo circunstancial, fue estructural. Representaba a un país donde la violencia ya había invadido la cultura, el arte y hasta los rituales más sagrados de despedida. Por eso, el funeral de Valentín Elizalde permanece en la memoria no como un momento de unión o catarsis, sino como una advertencia sombría, un recordatorio de que en ciertos períodos de la historia ni siquiera la música es capaz de proteger a quienes la crean. El adiós a Valentín no fue solo triste, fue inquietante, tenso y profundamente revelador de un México que en aquel momento lloraba con miedo.
Después de un adiós marcado por la tensión y el peligro, el país viviría otro tipo de dolor. Un duelo fragmentado, expuesto, lleno de ruidos externos. José José. La muerte de José José en septiembre de 2019 reveló uno de los lutos más contradictorios de la historia reciente de la cultura mexicana. No fue una despedida marcada únicamente por la tristeza y la reverencia, sino por un conflicto abierto que dejó al descubierto heridas familiares, disputas públicas y una profunda sensación de injusticia a los ojos del público. Desde el momento en que se anunció oficialmente su fallecimiento en Miami, la atención no se centró solo en la pérdida del cantante conocido como el príncipe de la canción, sino en la batalla inmediata en torno a su cuerpo, a su memoria y a quien tenía el derecho de representarlo en ese último adiós. Mientras los fans en todo México lloraban, cantaban sus canciones y realizaban homenajes espontáneos, tras bambalinas se desarrollaba un drama que parecía incompatible con la delicadeza emocional que José José siempre transmitió en sus interpretaciones. Ese contraste fue el elemento central que marcó su funeral. Por un lado, multitudes dominadas por una emoción sincera. Por otro, una narrativa de conflictos familiares ampliamente expuesta por los medios. La disputa sobre dónde y cómo debía ser velado y sepultado el cuerpo transformó el duelo en un espectáculo incómodo. Para muchos, aquello sonaba a una traición simbólica. José José había pasado la vida cantando sobre el dolor, el abandono, la fragilidad y el amor perdido, y al final parecía estar viviendo, incluso después de muerto, los mismos dramas que describió en sus letras. El velorio y los homenajes oficiales en México estuvieron marcados por escenas de profunda conmoción popular. Los seguidores se reunieron para cantar El Triste, con lágrimas en los ojos, como si esa canción se hubiera convertido en un himno de despedida no oficial. Cada verso cargaba una identificación personal, una historia íntima. El llanto no era solo por la muerte del artista, sino por la conexión con su trayectoria humana, marcada por altibajos, gloria y decadencia, fortaleza y fragilidad. José José nunca ocultó sus demonios. A lo largo de su vida, enfrentó públicamente problemas de salud, dependencia del alcohol y etapas de gran vulnerabilidad. Esa exposición, lejos de alejar al público, creó un vínculo aún más profundo. No era visto como un ídolo inalcanzable, sino como alguien real, imperfecto y, justamente por eso, profundamente humano. Al analizar la reacción popular, queda claro que el conflicto familiar amplificó el dolor colectivo. Muchos sintieron que el cantante no estaba siendo tratado con la dignidad que merecía en ese momento final. Las imágenes de discusiones, retrasos, decisiones cuestionadas y declaraciones contradictorias generaron un clima de indignación que se mezcló con el duelo. El público parecía llorar dos veces, una por la pérdida del artista y otra por la forma en que se estaba llevando a cabo su despedida. Los medios, por su parte, alimentaron ese escenario con una cobertura constante, convirtiendo cada detalle en titular. Aún así, en medio del ruido, lo que más destacaba era la respuesta emocional de la gente común. Seguían cantando, encendiendo velas, compartiendo recuerdos y reafirmando que, más allá de los conflictos, José José pertenecía al pueblo. Su funeral se convirtió así en un campo simbólico de disputa entre lo íntimo y lo colectivo, entre la familia y la nación. México parecía reclamar el derecho de llorar a su ídolo a su manera, intentando separar el legado artístico de las controversias personales. Al final, la imagen que quedó fue la de un artista que vivió intensamente sus contradicciones y que hasta el último momento provocó emociones profundas. El adiós a José José no fue sereno ni unificado, pero fue auténtico.
Entre lágrimas y conflictos, quedó claro que su voz había atravesado generaciones y que ninguna disputa sería capaz de borrar el impacto emocional de sus canciones. Su funeral dejó al descubierto una verdad incómoda. Incluso los artistas más amados pueden tener finales marcados por el caos, y aún así, ser llorados con un amor genuino que resiste a todo. Entre lágrimas y disputas, México aún tendría la oportunidad de vivir una despedida distinta. Un adiós sin miedo, sin conflictos públicos, sin divisiones. Cuando Chespirito murió, el país no perdió solo a un artista, perdió algo mucho más íntimo, su propia infancia. La muerte de Roberto Gómez Bolaños en noviembre de 2014 provocó en México un tipo de duelo profundamente diferente al reservado para cantantes, actores o ídolos marcados por el escándalo. Lo que el país lloró en ese momento no fue únicamente la pérdida de un artista, sino el cierre simbólico de toda una etapa de la vida colectiva. Chespirito no era solo un nombre famoso de la televisión, era la infancia misma de millones de personas, un punto común de memoria entre generaciones que crecieron frente a la misma pantalla, riendo de las mismas situaciones simples, repetidas y paradójicamente universales. Cuando la noticia de su muerte se difundió, la reacción no fue de histeria ni de shock descontrolado, sino de una tristeza suave, profunda e inmediatamente nostálgica. Era como si México hubiera perdido a alguien de la familia, alguien que estuvo presente todos los días sin exigir nada a cambio. El funeral de Chespirito materializó ese sentimiento de manera casi perfecta. La decisión de realizar la despedida en el Estadio Azteca no fue solo logística ni simbólica en términos de grandeza, fue el reconocimiento de que ese espacio, normalmente reservado para victorias deportivas y pasiones intensas, debía albergar una emoción distinta, más íntima y al mismo tiempo colectiva. Miles de personas se reunieron allí no para gritar, sino para agradecer. Adultos lloraban abiertamente, muchos acompañados de sus hijos, como si estuvieran transmitiendo un legado emocional. El ambiente era de respeto y ternura. No había tensión, polémica ni disputas visibles. Lo que se veía eran familias enteras con ropa sencilla, sosteniendo muñecos del Chavo, carteles improvisados y fotografías antiguas, objetos cargados de décadas de memoria afectiva. Al revisar los testimonios de quienes estuvieron presentes, queda claro que no fue un funeral común. La gente no se comportaba como fans frente a un ídolo, sino como familiares ante alguien que ayudó a moldear quienes llegaron a ser. Chespirito creó personajes que hablaban de pobreza, ingenuidad, injusticia y amistad, sin cinismo, sin sarcasmo cruel, sin violencia. En un país marcado por profundas desigualdades, ofreció una visión del mundo donde los más débiles tenían dignidad, los errores eran perdonables y la bondad seguía siendo posible incluso en medio del caos. Su funeral reflejó exactamente eso. No hicieron falta grandes discursos ni escenificaciones, la sola presencia del público lo decía todo. Cada aplauso contenido, cada lágrima silenciosa, cada sonrisa melancólica revelaba el impacto que su obra tuvo en la formación emocional de generaciones enteras. Los medios captaron escenas que se volvieron icónicas, personas cantando las canciones de los programas, repitiendo frases célebres, riendo y llorando al mismo tiempo. Ese contraste no era incoherente, era la esencia de Chespirito. Él enseñó que la risa y la tristeza pueden convivir, que la simplicidad puede ser profunda y que la infancia no tiene por qué desaparecer por completo con el paso del tiempo. El adiós a Roberto Gómez Bolaños fue por lo tanto mucho más que una despedida personal. Fue un ritual colectivo de cierre de un ciclo emocional. México comprendió, quizá de manera dolorosa, que aquella presencia constante, casi eterna, finalmente se había ido. Aún así, el sentimiento dominante no fue el vacío absoluto, sino la gratitud. A diferencia de otros funerales marcados por el conflicto o la tensión, el de Chespirito fue un raro momento de unidad emocional. No dividió opiniones, ni dejó heridas abiertas,
dejó recuerdos. Su legado siguió vivo de inmediato, no a través de debates o polémicas, sino mediante la repetición constante de sus obras, vistas ahora con una mirada más madura y consciente de su importancia. El adiós a la infancia de un país no fue un rompimiento abrupto, sino una transición melancólica. Chespirito se fue como vivió, discretamente, con humor, humanidad y una presencia tan profunda que parecía invisible. Y quizá por eso, su ausencia se sintió con tanta intensidad. México no perdió solo a un comediante ese día, perdió una parte de su propia historia emocional, algo que sigue vivo, precisamente porque enseñó a millones de personas a reír, incluso cuando el mundo no ofrecía demasiados motivos para hacerlo. Estos funerales no fueron solo despedidas, fueron momentos en los que México se detuvo para mirarse en el espejo. En cada lágrima había gratitud, nostalgia y reconocimiento. Porque llorar por una figura famosa no es exageración. Es admitir que algunas personas entran en nuestra vida sin pedir permiso y cuando se van, dejan un vacío difícil de explicar. Estos adioses siguen vivos porque de alguna manera también hablan de quiénes somos. Si alguna de estas historias te conmovió, deja tu like y comparte en los comentarios cuál funeral fue el que más te marcó. ¿Viviste alguno de esos momentos? Suscríbete al canal para más historias reales sobre la fama, el tiempo y la memoria. Y continúa viendo el siguiente video que está apareciendo en pantalla, porque trae otra historia que pocos se atreven a contar.